Vamos a continuar con otra charla muy interesante, centrándonos en esas tendencias que hemos ido conociendo a lo largo de la mañana. Centrada también en aspectos que se han tratado en los últimos minutos, como la geopolítica, la economía y la regulación, pero en este caso desde una mirada muy interesante, como es esa mirada institucional y también en el contexto empresarial. Para ello me gustaría invitar a subir a este escenario que ya hemos preparado a Juan Diego Requena, diputado del Grupo Parlamentario Popular y coordinador de Energía y Sostenibilidad del Partido Popular, a María Luisa García Gurruchaga, ella es diputada del Grupo Parlamentario Socialista, y también a Natalia Montero, es directora de Asuntos Públicos de Forética, que va a ser la encargada de moderar esta interesante charla. Bienvenidos a los tres. Adelante. Muy buenos días a todos. Estamos encantados de contar hoy aquí en este auditorio con dos personas que desde la política nacional en su día a día integran estos elementos que nos ha presentado Jaime y que se han abordado en el último uno a uno, ¿no? de Germán Granda con Daniel Calleja. Los incorporáis en vuestro día a día, integráis estos elementos y desde el convencimiento, y es un honor contar hoy aquí con ellos dos. Voy a hacer una breve presentación para comenzar. Tenemos por un lado a Juan Diego Requena, él es diputado del Partido Popular por Jaén y es coordinador de Sostenibilidad y Energía dentro del partido. Y en tu trayectoria, en tu actividad parlamentaria, pues te focalizas en toda la parte de políticas ambientales, políticas energéticas, transición ecológica, ¿no? Y con un foco muy especial en todos los temas de competitividad industrial, toda la parte también de agua, territorio, ¿no? Toda la parte de desarrollo regional. Encantados de contar contigo, Juan Diego, hoy. Gracias. Tenemos también, por otro lado, a María Luisa García Gurruchaga. Ella es diputada del Partido Socialista por Guipúzcoa y ella tiene toda una trayectoria muy focalizada en políticas sociales, igualdad, desarrollo sostenible, ¿no? Toda la parte de, has defendido, ¿no?, en tu actividad parlamentaria una transición ecológica que tenga en cuenta colectivos vulnerables, que no deje nadie atrás, ¿no?, y que sea inclusiva. Entonces, son dos enfoques muy interesantes, muy complementarios y estamos muy encantados de tenerlos hoy aquí. Vamos a abordar toda la parte de foco ambiental y toda la parte de retos sociales y de empleo vinculados a esta transición. Así que, bueno, vamos adelante. Vamos a comenzar contigo, Juan Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa, también por estar aquí. Y, bueno, Juan Diego, desde el Partido Popular defendéis en vuestras intervenciones unas políticas de sostenibilidad y de energía, ¿no?, que promuevan la competitividad del tejido productivo. Y sobre todo te quería preguntar, después de la exposición que ha hecho Jaime, ¿no?, de esas tendencias del 1,5, de agua y demás, ¿cómo estáis viendo vosotros que tienen que ser las prioridades para las empresas y para la administración pública en materia ambiental, ¿no?, para este próximo año 2026, para este año? Y, bueno, ¿cómo creéis que la empresa española debería posicionarse para ser competitiva en mercados a nivel nacional y global, ¿no?, en esta materia ambiental ante los desafíos tan importantes, ¿no?, que día a día estamos viendo? Bueno, pues en primer lugar, gracias por invitarnos a este foro tan extraordinario y también gracias por lo que me llevo aprendido de las intervenciones que nos han precedido. Gracias a Forética también por el trabajo que hacéis en la responsabilidad social corporativa, en los parámetros de sostenibilidad y demás, porque lo que hacéis por las empresas al final acaba repercutiendo en la vida de todos los españoles y, por tanto, nosotros nos sentimos profundamente agradecidos por eso y yo me siento perfectamente honrado de que hagáis ese trabajo. La pregunta de lo que hacemos o cuál es la perspectiva, la proyección que tenemos para este año, a mí me va a permitir que comience haciendo mía o trayendo ese viejo adagio o ese proverbio chino que decía que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. ¿Y por qué digo esto? Porque yo voy a utilizar dos o tres recursos o tres hitos que el Partido Popular ha tenido. El primero fue hace 20 años justo y en 2026 se va a cumplir cuando se creó el primer Ministerio de Medio Ambiente con una capacidad en exclusiva para hacer políticas de desarrollo y políticas medioambientales, de defensa de nuestro medio ambiente. Lo hizo un gobierno del Partido Popular. Hace 18 años también un gobierno del Partido Popular fue orgulloso firmante del protocolo de Kioto que limitaba las emisiones de CO2 y lo hicimos con un convencimiento doble. El primer punto era que si en un país como el nuestro, que tenemos tan escasos recursos de carácter energético, digo de origen fósil, lógicamente, los recursos de sol y viento son infinitos junto con el del agua, que también es muy desarrollado, y lo ha dicho Calleja, Europa en general y España tienen bajos recursos. Bueno, pues si a nuestras empresas le hacemos le aplicamos
una regulación exigente en materia medioambiental y al final obligamos a las empresas que optimicen recursos, que reduzcan el consumo de energía, esa energía que no tenemos, que se desperdicien menos recursos minerales. Lo que hacemos es que con el tiempo nuestras empresas se hagan más competitivas y se hagan más eficientes. Esto no lo dice el Partido Popular solamente, sino que también lo dice, y es la hipótesis de un economista que es Porter, Michael Porter, que sostiene que si tenemos una regulación ambiental exigente haremos que sean más competitivas y más eficientes. Y también fuimos orgullosos firmantes de Kioto y lo tenemos en el convencimiento porque consideramos que un mundo más sostenible, más limpio y con menos emisiones, lógicamente es un mundo mejor. Hace 20 años, por tanto, el Partido Popular ya plantó ese árbol y tenemos interiorizado en nuestro ADN político pues, la responsabilidad y la responsabilidad medioambiental. Después, hace 10 años, también hay que decir que fuimos firmantes del Acuerdo de París, que es el que nos trae hasta ahora, y lo hicimos también a pesar de que el gobierno anterior no se había cumplido con las proyecciones de la limitación de las emisiones de CO2 y teníamos graves incumplimientos. Entonces, dicho esto y señalados los hitos, por ser pragmático y claro, en este punto nosotros consideramos que la responsabilidad corporativa, el buen gobierno, los aspectos sociales y medioambientales cotizan. Es un valor que cotiza para las empresas porque el consumidor cada vez está más empoderado, tiene más posibilidades de elección, además tiene también cada vez más claras sus preferencias y yo creo que para el 2026 se va a recuperar, como bien ha dicho Jaime, y se puede elegir bajo distintos estándares que respondan a criterios éticos y de responsabilidad de todo tipo. Y eso va a cotizar y eso es una obligación casi en términos comerciales para las empresas. Y el Partido Popular, como gran partido de España, lógicamente está alineado con esas apetencias de consumo de un país y de España que pues, al final es un gran país, es plural y es diverso, ¿no? Desde el Partido Popular también tenemos muy claro cómo enfocar gran parte de las políticas que fomenten la competitividad de nuestro tejido productivo y no nos vamos a engañar. ¿Necesitamos objetivos ambiciosos en materia medioambiental? Sí, los necesitamos, pero también necesitamos objetivos que sean conseguibles y asumibles y por eso yo voy a decir entre 4 y 5 líneas programáticas claras. La primera, ETS, comercio de derecho de emisiones, el ETS2. Nosotros estamos a favor de la reducción de emisiones, pero tremendamente preocupados por ver cómo va a impactar esta reducción de emisiones y la aplicación del ETS2 en los próximos años y los siguientes en nuestros tejidos productivos, sobre todo en aquellas empresas que están en riesgo de fuga de carbono, aquellas industrias que son difícilmente electrificables. Consideramos que, bueno, pues que en determinados sectores industriales hay que hacer crear un benchmark propio, por ejemplo, como puede ser en el cerámico. ¿A favor de la neutralidad climática 2050? Por supuesto que sí, pero con los datos actuales y el ritmo de decrecimiento de emisiones que estamos teniendo, nosotros nos oponemos, y lo hemos dicho así, a los objetivos intermedios a 2040. Si tenemos que marcar algún objetivo de reducción de emisiones a 2040 y por eso nos hemos opuesto a la oposición oficial del Gobierno, pues oye, hagámoslo en el lineal que va entre el 230 y el 250, atendiendo a cuál es la realidad de nuestro país. ¿Por qué? Porque en Europa se ha reducido un 35% de media las emisiones con respecto al 1990, pero España solo en el 5,8%. A nosotros nos preocupa el ETS2 y la reducción de emisiones y cómo va a impactar en nuestro sector del turismo y cómo va a impactar en los precios de las tasas aéreas o del coste aéreo. Nos preocupa en nuestra industria del automóvil, donde actualmente el 80% es de fabricación de motores de combustión o híbridos. Nos preocupa también en nuestra industria pesada e intensiva en energía. En definitiva, también nos preocupa cómo va a impactar esto en las familias y en las viviendas. Por tanto, nosotros planteamos una alternativa que sea pragmática. ¿Estamos a favor de los tratados comerciales? Sí, pero exigimos reciprocidad plena en normas y estándares que apliquen a los estándares ambientales que tiene España y la Unión Europea. Hay que fijar residuos cero para sustancias peligrosas, más auditoría de terceros países y vigilancia de productos y orígenes, reciprocidad y mismos estándares para condiciones laborales, estándares de bienestar animal y, por supuesto, estándares también en las emisiones, ¿no? Esto aplica a Mercosur, pero también aplica a otros tratados de libre comercio, como el que se va a firmar con la India o los acuerdos que tengamos con China. Estamos a favor de la neutralidad tecnológica, más tecnología, menos ideología en este caso, como la mejor y la forma más eficaz de asignar recursos para la competitividad bajo el criterio de responsabilidad y sostenibilidad de todo tipo. Concluyo la pregunta, ¿dónde vais a encontrar al Partido Popular? Pragmatismo, en el realismo, en el sentido común y en la defensa y la competitividad de nuestras empresas y en una estrategia en la que nuestra economía tenga responsabilidad social, medioambiental y buen gobierno, que se garantice, por supuesto, la subsistencia de nuestros sectores y la transición desde una forma de consumir energía hacia otra que sea mucho, mucho más sostenible. Por supuesto, queremos recuperar también una España que funcione.
Pues gracias, Juan Diego, por este repaso que nos has dado de las diferentes prioridades, ¿no? Y de esa línea transversal que es el vínculo entre competitividad y sostenibilidad al final. Y María Luisa, desde el Partido Socialista, ¿cómo lo estáis viendo vosotros en esta parte ambiental? Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo también quiero agradecer a Forética esta invitación a este foro tan impresionante. Estoy, la verdad que, bueno, pues un poquito abrumada. Y bueno, me gustaría comenzar diciendo que me atrevería a decir que las políticas de sostenibilidad y transición energética que se han puesto en marcha estos últimos años por este Gobierno, me atrevería a decir que están reforzando la competitividad de nuestras empresas y que además estas mismas políticas están siendo un elemento tractor para empresas extranjeras, y no lo digo yo, lo dice la OCDE, que ha recomendado a empresas, sobre todo de industria intensiva, que vinieran a España. Yo creo que esto se ha convertido en un elemento diferenciador muy potente que pone a nuestras empresas, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, luego me lo podéis decir, en un punto de salida que yo creo que es excelente en lo que se refiere a la competitividad. Un punto de salida para los mercados internacionales, no solo por el ahorro energético, y aquí ya se ha mencionado que juega un papel cada vez más relevante las propias exigencias de los consumidores a nivel de sostenibilidad. Nos encontramos, creo que todos los presentes somos conscientes, y se ha hablado aquí, un momento crucial desde el punto de vista geopolítico que afecta a la economía, que afecta a la defensa, a la estrategia, a la sostenibilidad y al día a día de todos. La ciencia nos va diciendo hace tiempo que hay problemas, que estamos ante prácticamente una emergencia climática, y aquí se ha visto, aunque haya no solamente el movimiento MAGA, sino también aquí en España, gente y algunos grupos políticos que se empeñan en negarlo. Estamos, como he dicho, ante una emergencia climática, y desvirtuar este mensaje es profundamente irresponsable, bajo nuestro punto de vista. Nos corresponde actuar para ver cómo respondemos frente a los retos, a las brechas estas que se han mencionado aquí, las brechas que nos dividen. En el siguiente punto yo creo que podremos hablar más de eso, pero se nos plantean retos como sociedad, tanto a los poderes públicos, a la sociedad, al tejido productivo, a las empresas, retos ante los cuales nos vamos a tener que posicionar, y yo creo que trabajar desde el punto de vista de la responsabilidad social. Y creo que eso es muy importante. La buena noticia es que tenemos herramientas. Tenemos las energías renovables, tenemos la economía circular, el ecodiseño, la educación, la formación de la que hablaremos luego. Y estas herramientas creo que ya están siendo instrumentales en la creación de empleo de calidad y en la competitividad de las empresas y vuestra ubicación en los mercados internacionales. Y nosotros entendemos la competitividad como eficiencia, como innovación, no solo como costos atractivos. No se trata de producir barato, se trata de producir mejor. Y hablando de productividad, termino diciendo que en estos últimos años, desde 2020, la productividad en España está creciendo a su nivel más alto desde los últimos 30 años. Yo soy una persona optimista por naturaleza y, bueno, os invito pues, a ver el vaso medio lleno. Muchísimas gracias. Gracias, María Luisa. Pues este enfoque que nos has dado enlaza precisamente con la segunda y última pregunta para vosotros. En la previa hablábamos que en la actividad parlamentaria semanal, bueno, es una actividad trepidante, y además cada vez hay más eventos en el Congreso de los Diputados, en el Senado, ¿no? Cada vez más llegada a la ciudadanía, escucháis, ¿no?, la voz de la sociedad, que es fundamental para vuestro día a día. Y aquí enlaza porque con la parte ambiental no podemos perder de vista un tema que cada vez cobra más importancia, ¿no? Las personas en el centro de las estrategias políticas y empresariales. Entonces, te quería preguntar, María Luisa, comenzamos esta vez contigo, ¿cómo estáis viendo cómo deberían articularse las políticas de empresas y de administración pública, ¿no?, para precisamente promover
pues un empleo de calidad, que los empleos digitales y verdes, pues oye, los empleados estén cada vez más preparados para estas nuevas habilidades que se requieren en el futuro del trabajo, ¿no? Y cómo podemos vencer esas brechas que hablabas, ¿no? Que las ha comentado Jaime, y cómo la colaboración público-privada es fundamental para este punto. ¿Cómo pueden colaborar mejor para hacer frente a los retos sociales las empresas? Pues es una pregunta muy extensa. Sí, es muy larga. Aunque es Respuesta breve. interesante y muy interconectada. Yo intentaré ir al meollo de la cuestión y explicar cómo lo vemos desde el Partido Socialista. Espero que este foro empresarial, que vosotros estéis de acuerdo conmigo en que la articulación de estas políticas públicas de las que hablabas y la acción empresarial ya está generando empleo. Esta misma semana hemos tenido los datos de la EPA, en la que el paro ha bajado del 10% pues, por primera vez en 20 años. Solamente en el 2025 habéis creado más de 600.000 nuevos puestos de trabajo y nos acercamos a los 22 millones de cotizantes en la Seguridad Social. Yo creo que esto es un éxito y marca un hito, un éxito colectivo, un éxito de país. Y no hay ruido geopolítico que lo pueda tapar. España, dentro de este contexto, está teniendo un éxito económico y el empleo que yo creo que debemos ser capaces de celebrar. Además, entre los sectores que más empleo que más empleo crean, son aquellos, por primera vez, aquellos ligados a las tecnologías de la información y de la comunicación, al ámbito de lo digital y también a los sectores sostenibles, verdes y energéticos. Lo que está creando empleo de calidad y con un alto valor añadido. Termino los datos diciendo que la contratación de empleos ligados a la sostenibilidad y a la transición energética ha crecido en un 5% y que ya cerca de un 18% de los trabajadores en activo desempeñan funciones que están ligadas a objetivos, de alguna forma, objetivos sostenibles y ambientales. Y esto es un porcentaje comparable a los países de la OCDE. Sin duda tenemos que avanzar y hay terreno para avanzar y ahí es donde voy a entrar en la educación, que yo creo que es crucial. Y lo digo de verdad con el convencimiento que me da una dilatada carrera en el ámbito educativo, desde el aula hasta la administración educativa. Y quiero aquí hablar de la Ley de Formación Profesional, porque la Ley de Formación Profesional y su despliegue está suponiendo un antes y un después, y es una herramienta fundamental. En los últimos años, el alumnado matriculado en formación profesional ha aumentado en un 32,6%. Y eso es un número impresionante. Debido, como os decía, al despliegue de la formación profesional, pero sobre todo también a tres procesos que son muy importantes de señalar. Uno es las políticas públicas que se han desarrollado alrededor de la formación profesional. Os lo digo desde el País Vasco, desde donde provengo, donde sabéis que la formación profesional lleva muchos años, tiene mucha tradición y es parte sustancial de nuestro sistema educativo y la forma en la que la formación profesional, los centros y la empresa colabora es, la verdad, que un ejemplo a seguir. Eso por un lado. Por otro lado, una mayor financiación y una modernización de la formación profesional en el sentido de modernizar las estructuras y, sobre todo, modernizar los currículos y adaptarlos a las necesidades del tejido productivo. Y con esto voy al tercer proceso, que es una mayor alineación con el mercado de trabajo. Referente a la sostenibilidad, la formación profesional incorpora y añade al currículum, y no es un desideratum, es una realidad, añade un módulo que es obligatorio en todos los grados, tanto grado medio como grado superior. Y es un módulo cuyo nombre es Sostenibilidad aplicada al sistema productivo. Con lo cual, las nuevas generaciones van a venir mucho mejor preparadas a la hora de afrontar los retos
sostenibles que el mundo del trabajo, que las empresas les vais a plantear. Y desde luego la ley no se olvida del profesorado, con formación inicial, cambios en la formación inicial y con un proyecto de formación continua del profesorado que ya está en los centros. El mercado laboral, las empresas demandáis profesionales con competencias en el ámbito de la sostenibilidad y el país en general requiere una ciudadanía con estas habilidades. Me ha gustado mucho lo que se ha dicho aquí de upskilling y reskilling. Creo profundamente en eso. Creo que todos lo compartimos aquí y que la educación y especialmente la formación profesional puede ser clave en este contexto. Mi convencimiento siempre ha sido de que la educación es la mejor manera que tiene una sociedad democrática y avanzada de reducir esas brechas relativas a las personas que no se sienten o no están incluidas en esta sociedad y a las personas, sobre todo en situación de vulnerabilidad. Yo creo que este Gobierno y su escudo social y sus medidas de escudo social intentan paliar estas situaciones, pero yo creo que el verdadero objetivo tiene que ser desde la educación, que de verdad la educación se convierta en lo que debería ser y en lo que fundamentalmente es la herramienta que tenemos para garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos. Y me gustaría terminar con esa idea de que el año 2026 sea el año del retorno. Pues ojalá lo sea y que dentro de un año pues podamos estar haciendo un balance pues un poquito más positivo. Muchas gracias a todos. Sí, María Luisa. Quizás en los temas que has abordado, ¿no? Sociales, educativos, es donde cobra más importancia el lema de este evento, anticipar, actuar y avanzar, ¿no? Que estén preparadas las nuevas generaciones para los nuevos empleos que vienen. ¿Y cómo lo estáis viendo, Juan Diego, desde el Partido Popular? Bueno, decía Luisa que ella era optimista, yo también soy optimista, pero le voy a dar un punto de realismo, de pragmatismo y por de formación profesional soy ingeniero, le voy a dar también un punto de vista cartesiano. ¿Dónde vais a ver al Partido Popular en estos asuntos? A la pregunta que hacía, así un poco reaccionando a lo que ha dicho Luisa, me centro en 4 aspectos. En el primero, y lo digo por ser cartesiano, voy a intentar ser muy claro, ¿no? Generación de empleo estable en sectores verdes y digitales. Bueno, nosotros hay dos propuestas. Primero, evitar la reburocratización, evitar el exceso de burocracia. Nosotros creemos que en un ámbito donde si hay un exceso de exigencias de requisitos formales en términos burocráticos, en un ámbito de colaboración público-privada, hace que se expulse a las pymes, que se concentre en grandes corporaciones. Nosotros creemos que debemos buscar el equilibrio que permita la participación de empresas de menor tamaño también en la economía verde y digital, en el sentido eliminar burocracia o reducir la burocracia. La segunda, lo que buscamos es activar políticas públicas que alineen o que sean más eficaces en el consumo de energía, en el consumo de materias primas, que reduzcan la emisión de CO2 sin expulsar a sectores productivos, ya lo he dicho antes, que minimicen los recursos y la contaminación, y hay que tener una política pública muy activa, sobre todo para la restauración de ecosistemas y especialmente en el sur de Europa y en el sur de Europa, que es Andalucía, por la fragilidad y exposición que tenemos al cambio climático. Con respecto a la reducción de disparidades territoriales, yo fui alcalde, se me tiene que notar, aquí quiero bajar un escalón e irme al ámbito local, ¿no? Políticas de proximidad territorial. Nosotros consideramos que los ayuntamientos deben actuar como mediadores estratégicos dentro del territorio para conocer bien las necesidades específicas de su entorno productivo. Utilizar también la inteligencia artificial, el Big Data, para permitir que los gobiernos locales, las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos, en definitiva, accedan a herramientas analíticas avanzadas que permitan diseñar políticas basadas en las realidades de sus propios territorios. La mejor manera es que cada territorio conozca bien cuáles son sus posibilidades y oportunidades y que las desarrolle, y que utilice el desarrollo. Estamos cansados en aquella época en la que vemos inversiones anticipatorias, entre comillas, que son improductivas o innecesarias, la construcción de polígonos que nunca se llenan simplemente porque no responden a las necesidades que puedan tener cada uno de los municipios. El tercer punto es apoyo a los colectivos en riesgo de exclusión social. Aquí voy a dar 2 visiones distintas. La primera y la más importante quizás sea la de generar mecanismos que vayan más allá del mero carácter asistencial. Los recursos sociales no tienen que ser solamente asistenciales, sino que deben estar enfocados
en potenciar la formación y la orientación y la inserción laboral de los colectivos vulnerables, y ahí coincido en parte con lo que ha dicho Luisa. Desde lo público debemos, en ese sentido, aportar regulación, financiación, facilidad y poca burocracia, además de objetivos sociales, mientras que desde el carácter privado lo que debéis encargar es de la eficiencia, de la innovación y la gestión. La finalidad conjunta tiene que ser la de mejorar la calidad y el alcance de los servicios esenciales. Y por otro lado, la otra visión es que hay determinadas vulnerabilidades que debemos de atajarlas desde la facilidad de acceso a determinados recursos. Me explico. Y en este caso me quiero centrar en la pobreza energética, también por deformación profesional. El modelo actual estamos viendo que ha fracasado. En los últimos 7 años han aumentado todos los indicadores de pobreza energética, tanto el de pobreza oculta, el de los hogares con temperatura inadecuada, el del retraso del pago de la factura, en definitiva todos. En un parque de viviendas con 43 años de media estamos dando cuenta que el recurso o la manera de atajar la pobreza energética no es la más adecuada, porque no hay ningún solo indicador que mejore. La única forma que se ha adaptado o se ha adoptado para atajar la pobreza energética es a través de los bonos sociales, que pueden estar bien en determinado momento, pero son rogados y además son prorrogables en determinado momento. Y cuando pasa lo que pasó esta semana, que el Gobierno no tiene una mayoría suficiente como para implementar este tipo de medidas, pues puede llegarse que se den vulnerabilidades no atajadas. Nosotros proponemos remodelar el modelo y hacerlo mucho más sencillo, que tenga un acceso automático en función de criterios de renta y familiares, y al final, por ejemplo, la pobreza energética se puede atajar pues, en el tema eléctrico perfectamente con una tarifa plana de consumo eléctrico. En el cuarto y último punto, el papel de la FP dual y de la colaboración pública-privada. Bueno, pues la colaboración público-privada debe ser el motor de la formación profesional. Está claro que mediante la corresponsabilidad institucional, las empresas no deben ser los meros receptores de alumnos, sino que tienen que ser los agentes formadores, responsables del diseño curricular y de la evaluación, y al final tiene que haber o diseñarse estructuras estables de diálogo. El éxito de la FP dual tiene que estar frente al futuro del trabajo, depende de que exista pues colaboración, cámaras, agencias que sean mixtas, que institucionalicen la cooperación. Tiene que haber una cooperación necesaria, evitando que el modelo dependa solo de la mera voluntad de los actores que quieren formarse o de los actores que quieren trabajar. En definitiva, esos 4 puntos, un poco porque he visto el tiempo que también iba terminando, he querido ser lo más rápido posible, pero en esos 4 puntos nos centramos. Pues me ha gustado muchísimo escucharos a los dos. Nos decía Oxio Malvido en su magistral vídeo que nos ha enviado de las conclusiones de Davos, ¿no? Desde el World Economic Forum, pues bueno, que al final estamos en un terreno de arenas movedizas a nivel global para conseguir consensos y bueno, me ha gustado mucho escuchar precisamente que ambos tenéis pues muchos más puntos de coincidencia en materia de sostenibilidad y de consenso que de disenso. Y eso para mí ya es un gran titular. Muchísimas gracias a los dos y seguimos con la jornada. Pues muchísimas gracias. Imposible no tener en cuenta ese contexto geopolítico que al final está afectando a todo en nuestro día a día y también ese marco regulatorio que hay que tener en cuenta.